Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta última conferencia del ciclo de conferencias intitulado Las respuestas gubernamentales, ciudadanas y empresariales ante el COVID-19, organizados por el Área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco, en conjunto con el Posgrado de Estudios Organizacionales de la UAM Iztapalapa. Es para nosotros un honor que el día de hoy nos acompañe la doctora Lorena Ditay Ramos Luna. Ella es licenciada en Administración de la UAM Iztapalapa, maestra y doctora en Estudios Organizacionales también por la UAM Iztapalapa. Actualmente es profesora investigadora de la misma institución, trabaja en el Departamento de Economía y bueno, es una doctora 100% UAM Iztapalapa. El día de hoy nos va a dar la conferencia Educación Superior y Pandemia. Doctora, bienvenida y adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Carlos Juan. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y agradezco mucho la invitación para poder cerrar también este evento y poder participar. Realmente es un honor para mí y agradezco mucho esta participación. A continuación voy a compartir pantalla. Y como bien mencionaba el doctor Carlos Juan, la conferencia que el día de hoy preparé para este ciclo de conferencias, las respuestas ciudadanas, empresariales y estatales ante la pandemia del COVID-19, tiene por título Educación Superior y Pandemia. El objetivo de esta conferencia es poder analizar cuál ha sido ese impacto de la pandemia, sobre todo pensando en las funciones sustantivas de la educación superior y en la agenda pendiente, específicamente en los ejes de equidad, inclusión en el acceso, calidad educativa y financiamiento. Lo anterior porque esta pandemia, como bien sabemos, ha provocado una crisis sin precedentes, es algo que no nos imaginábamos, es algo que no pensamos que iba a acontecer y sobre todo en estos momentos que también para nuestro país y para la educación superior son de transición y donde se están implementando distintos tipos de políticas. En el caso de la educación, para tratar de mitigar los efectos de esta pandemia, se ha instituido un cierre masivo de las actividades presenciales que hasta fechas recientes está concluyendo a partir del semáforo epidemiológico. Sin embargo, todavía es prematuro poder decir que vamos a medir esos impactos de la crisis, pero sí podemos ya vislumbrar algunas situaciones teniendo en cuenta la situación previa que vive nuestro país y la región de América Latina, donde pues tiene un creciente impacto los índices de pobreza extrema, sobre todo la persistencia de desigualdades, el descontento social y el precario desarrollo de distintos sectores sociales, como es el de la salud, el empleo y la educación. En este sentido, las instituciones de educación superior se han enfrentado a múltiples retos, tanto institucionales como docentes, operativos, financieros y sociales que han incidido en sus funciones sustantivas y que han atendido de forma diferenciada dada la magnitud y diversidad del sistema de educación superior. Además, como ya lo mencioné, de la falta de previsión para poder enfrentar una crisis. Aquí traté de hacer más o menos una línea del tiempo para recuperar algunos momentos que han sido cruciales desde el 11 de marzo de 2020, cuando se declara el brote de COVID como una epidemia mundial. En nuestro país, el 14 de marzo del mismo año, se emitieron ciertos lineamientos para el trabajo de las IES a fin de reducir el contagio. Esto es, como bien conocemos, el cierre de espacios públicos para la convivencia masiva, la utilización de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y otras medidas. El 23 de marzo del 2020 inicia la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia. Y bueno, el 23 de abril de 2020, tanto la NUYES como la SEP empiezan a hacer una serie de reuniones y emiten un acuerdo nacional frente a la emergencia y es donde se decide transitar, que ya se venía trabajando desde meses previos, pero se transita a modelos remotos. Eso en un contexto en el que muchas instituciones tenían modelos educativos tradicionales, presenciales, y se empezó con esta situación de la educación a distancia también de forma
pues hasta cierto punto improvisada. El día de hoy ya poco, pues cercanos a estos 2 años de pandemia, ya no podemos decir que es tan improvisada porque hemos tenido muchos aprendizajes, pero en ese momento sí, se trató de continuar las actividades con los medios que cada universidad tenía a la mano. A su vez, el 22 de mayo de 2020, igual en una reunión de los rectores de la NUYE, se comprometieron a reanudar actividades presenciales cuando existieran las condiciones óptimas de seguridad sanitaria. Esto también por el recrudecimiento de la pandemia en esos momentos. A partir del 1 de junio de 2020 es cuando inicia el semáforo epidemiológico que se va estableciendo por regiones. Y pues las instituciones siempre estando presionadas por rendir cuentas. El 9 de junio del 2020 ponen en marcha a través de la NUYES un sitio web en el que se puede consultar todas las acciones académicas y prosalud de las IES que pertenecen a la NUYES sobre lo que han estado haciendo durante la pandemia. El 3 de agosto de 2020, la SEP confirma que se inicia un nuevo ciclo escolar a modalidad totalmente a distancia. Este es el 2020-2021 en todos los niveles de educación básica hasta nivel superior. Y esto se mantuvo hasta que, bueno, el 24 de diciembre de 2020 es cuando inicia la campaña de vacunación contra la COVID, que hasta hoy en día se sigue implementando. Y de ahí nos brincamos hasta el 20 de agosto del 2021, cuando la SEP ya emitió ciertas instrucciones sobre el regreso a clases de forma presencial. ¿Esto por qué? Porque el semáforo verde ya era una posibilidad en todas las regiones y muchas escuelas, sobre todo en niveles básicos y medio superior, comenzaron a regresar a clases de manera gradual. Algunos se mantuvieron todavía trabajando a distancia, pero a la fecha del 29 de octubre de 2021, ya 29 estados se encuentran en el semáforo verde de riesgo epidemiológico, por lo cual actualmente estamos en esa transición, al menos en las instituciones de educación superior, sobre cómo enfrentar los retos que se vienen ante el regreso a clases. De esta manera podemos empezar a hablar acerca de las funciones sustantivas y una de ellas es, o bueno, dos de ellas son tanto la docencia como la investigación. Ambas forman parte del eje de cultivo del conocimiento de las instituciones de educación superior, que emerge desde el surgimiento de las universidades y responde a esta preocupación por recoger el conocimiento acumulado durante siglos previos e incrementarlo a través del rigor científico y difundirlo a través de la enseñanza. Sin duda alguna, uno de los principales retos ha sido precisamente en la docencia, la cual ha tenido que separarse de esas formas tradicionales que ha mantenido por años para transitar ahora a modelos a distancia, donde el reto ha sido como tal generar y adecuar actividades de enseñanza-aprendizaje, porque es totalmente diferente impartir una clase a distancia, sobre todo para tratar de mantener la atención de los estudiantes en los temas, el diseño pedagógico, el diseño instruccional, el diseño incluso de las mismas evaluaciones, lo cual también suele ser todo un reto. Y bueno, también dar seguimiento a los estudiantes para poder continuar estas actividades a distancia. Algunas implicaciones en cuanto a la docencia. La primera de ellas y la que más resentimos es la pérdida de las relaciones sociales que teníamos presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que creo que ahora que estamos en un punto de retorno vamos a tener que reaprender cómo relacionarnos unos con otros, porque sin duda ha habido muchos estragos, sobre todo en cómo se van construyendo estas redes. Si bien hay personas que tienen mucha facilidad para llevar a cabo este tipo de relaciones sociales, comunicarse, entablar conversaciones. Siempre hay estudiantes que al momento pues todavía, muchos se apartaron incluso de la escuela en el momento en el que se dijo que iba a ser a distancia porque pensaron que no era para ellos o porque no pudieron adaptarse y ahora va a ser un reto también esa reincorporación a sus lugares de estudio. Por otro lado, algo que también se ha manifestado es la sobreexposición tanto de docentes como estudiantes a los dispositivos electrónicos. Estamos conectados prácticamente todo el día, a todas horas cuando es posible atender alguna situación y eso sin duda alguna también ha generado una sobrecarga de trabajo. Uno de los efectos que son más importantes es precisamente la
desigualdad que hay ante esta necesidad de estar conectados todo el tiempo en cuanto al equipamiento tecnológico, conexión y lugares de estudio, que es uno de esos efectos visibles en un primer momento cuando las universidades sabemos que tienen a poblaciones muy diversas y muchos estudiantes no tienen los recursos suficientes ni los espacios necesarios en sus hogares para poder atender a la educación como tal, ¿no? En las universidades brindan de infraestructura, hay bibliotecas, hay salas de cómputo y el que haya este distanciamiento o esta separación de estos medios que la misma universidad propone, pues sin duda alguna muestra más esas desigualdades y acrecenta las brechas y hace que haya diferencias también en cuanto a los aprendizajes. Por otro lado, en un primer momento también salió a la luz la falta de experticia tanto de docentes como estudiantes en la operación de plataformas y recursos digitales. A la fecha, en muchos casos nos hemos adaptado, pero en otros todavía seguimos padeciendo pues esta curva de aprendizaje ante toda la gama de opciones que hay, todas las herramientas que se pueden utilizar y cuando a veces damos por sentado que pues estamos en un momento donde la tecnología forma parte de nuestras vidas, nos damos cuenta que muchas veces solo la utilizamos para consumir, por ejemplo, redes sociales, pero no conocemos la aplicación que tienen muchas tecnologías ya en cuanto al diseño instruccional y al uso que puede ser educativo. Para los docentes, algunas de estas implicaciones también tienen que ver con la adaptación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Se tuvieron que adaptar en muchos casos contenidos, buscar el diseño de materiales para que los estudiantes también pudieran consultarnos y la adaptación de espacios en casa para poder atender a la población estudiantil. En el caso de los docentes que están contratados en condiciones aún más precarias es donde también se pueden ver las diferencias porque la situación es muy compleja. Por mostrar algunos datos, alrededor del 68% del personal académico en las IES públicas mexicanas tiene un contrato por horas, lo cual es una proporción significativa. Y por otro lado, en el sector privado asciende a 83, donde esta figura de las plazas y la carrera académica no es tan común. En este sentido, podemos ver que también muchos docentes tuvieron dificultades en cuanto a establecer conexión y tener equipos adecuados para poder utilizar las herramientas educativas que estaban disponibles en ese momento. En los primeros momentos del confinamiento también se ha documentado la dificultad para continuar la investigación, sobre todo en aquellas disciplinas o incluso ciencias que tienen que estar al cuidado o el mantenimiento de laboratorios, plantas, otros cultivos y el cuidado también de animales. A su vez, el impacto que ha tenido en la investigación es que se han ampliado las brechas de género en la publicación de artículos científicos, donde muchas revistas reportan haber recibido, sobre todo durante 2020, más artículos provenientes de pues, género masculino. Y bueno, la cuestión en la publicación sobre todo del género femenino, tiene que ver mucho con los roles que se asignaron en determinado momento, porque muchas mujeres se quedaron al cuidado en casa de los pequeños y también de los adultos mayores, además de la carga que representa pues el mismo trabajo que hay en casa, los quehaceres domésticos. En el caso de los estudiantes, se reconocen los cambios y el abandono, que esto es aún mucho más preocupante en las trayectorias escolares de los estudiantes. Muchas de las causas de estos cambios en las trayectorias escolares tienen que ver con la incertidumbre. Sin duda alguna, muchos estudiantes pensaban que a lo mejor esto iba a durar solamente un periodo y después se podían reincorporar, y a la fecha se han dado cuenta de que llevamos 2 años y muchos apenas se están reincorporando porque ya no pueden dejar más tiempo estancada su carrera. Y esto sucedió durante todo 2020 y sigue, ¿no?, en este año. También por los recursos limitados para el estudio, porque como bien mencionaba, muchos no tenemos los espacios adecuados en el hogar, hemos tenido que adaptar espacios e incluso estas situaciones de hacinamiento donde se encuentran distintos miembros en el hogar,
las familias que tienen niños pequeños, niños en educación media, que están en superior, y todos están compartiendo el mismo espacio y muchas veces hasta el mismo equipo de cómputo, la conexión, lo cual dificulta mucho el estudio. A su vez, el estar en esta situación en casa, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, sin duda alguna también generó muchas situaciones conflictivas en el hogar, donde se reconocen también distintos procesos de violencia, lo cual dificulta o pone barreras para el estudio, la comprensión de los temas, el conectarse a las clases. También podemos mencionar que se encuentra la falta de bienestar emocional, psicológico y social, porque las universidades, mientras estábamos en presencial, funcionan a través de la infraestructura de apoyo, sean las estructuras deportivas, teatro, apoyo también psicológico, y aunque muchas universidades empezaron a hacer estos procesos en línea, por lo menos el de dar atención psicológica, a veces yo creo que el contacto social también es muy importante, y bueno, esto es algo que se tiene que dar un seguimiento. Por otro lado, la sobrecarga de trabajo, porque en los primeros momentos de la pandemia, al menos muchos estudiantes mencionaban el hecho de que para cubrir los temas se dejaban más lecturas, más trabajo, incluso ellos mismos inscriben más materias porque a veces están en línea, y eso pues genera una sobrecarga. Ha sido difícil también adaptarse a los esquemas en los que se desarrollan las clases virtuales, dado que como la universidad dejó en los profesores, a partir de esta autonomía que se tiene a partir de esta libertad de cátedra, cada quien puede diseñar los modelos en los que va a trabajar. Sin embargo, esto también hasta cierto punto genera confusión en los estudiantes, porque algunos tienen que conectarse por WhatsApp, otros tienen que conectarse por Zoom, otros se meten a Classroom, otros de distintas maneras. Entonces, esto también en cierto momento causó dificultades. Por otro lado, se reconoce bastante la cuestión del mercado laboral precario. Muchos estudiantes tuvieron que combinar tanto el trabajo con los estudios para poder aportar al hogar, para poder mantenerse ellos mismos o para poder superar situaciones de enfermedad en las que muchas familias quedaron pues con bastantes gastos por la cuestión médica. Y algunos autores reconocen la estigmatización que ellos puedan sufrir por la formación recibida durante la pandemia, en el sentido de que se piense que no es lo mismo que la presencial, y ellos puedan ser excluidos en este mercado laboral que ya de por sí es precario. Ahora bien, en cuanto a la extensión y la vinculación, la sociedad demanda que las instituciones de educación superior asuman esta tercera función, entendida como el compromiso de generar conocimiento para transformar a la sociedad. Es clave para el desarrollo sostenible y la concepción de una responsabilidad social que trascienda el ambiente y lo social. En este sentido, distintas actividades culturales, deportivas, laborales y de atención social se vieron interrumpidas ante el confinamiento, y para muchos estudiantes esto fue pues también una pérdida, porque a partir de estas actividades ellos podían desarrollarse. Por lo tanto, es fundamental que se puedan coordinar las relaciones con terceros para dar continuidad a prácticas de campo, que creo que esto viene ante este regreso que ya lo tenemos en puerta, estadías sin industria, servicio social, presentaciones artísticas, entre otras, que cubran pues estas ausencias que se tienen. Muchas instituciones, me parece, al menos en la UAM, ya en diciembre ya podemos entrar a las instalaciones deportivas. Ha habido actividades culturales en línea, pero sin duda alguna la difusión es fundamental para que esto pueda llegar a todos. Por otro lado, la parte de la movilidad y la internacionalización también se vio afectada desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Esta movilidad se suspendió, aunque se pudo hacer en casa, sin toda la experiencia cultural de adaptación a otro país, lo que representa en cuanto a formación y conocimientos, sí se ha visto disminuida, y es algo que también se espera que pueda recuperarse en años futuros. Sobre todo en el caso de países que requieren mucho de esta formación y que también sirve para establecer redes de colaboración con otros actores.
En cuanto a los efectos de la pandemia en la agenda pendiente, yo aquí quise recuperar tres, como ya lo había mencionado: la equidad y la inclusión, la calidad educativa y el financiamiento. Específicamente, este rubro de la calidad y equidad, la inclusión, históricamente ha sido recuperado por distintas administraciones que han estado al frente del país a través de distintas iniciativas que buscan aminorar la desigualdad. Sobre todo se han expresado a través de distintos programas de becas que buscan ser específicos para comunidades más vulnerables. Una de las más recientes es esta Estrategia Nacional de Inclusión, de Educación Inclusiva, la NEI de 2019, que pone de manifiesto el hecho de que la educación tenga un enfoque de inclusión social para garantizar el ejercicio del derecho a la educación en niños y jóvenes, independientemente de su condición socioeconómica, ubicación geográfica, pertenencia a población indígena, migrantes o personas con capacidades diferentes. Algo que no logré encontrar en esta NEI es cómo se va a incluir a ciertas comunidades que también han sido excluidas. México se caracteriza por ser un país con brechas sociales que están relacionadas con la distribución asimétrica de recursos, tanto materiales como simbólicos, lo que en el ámbito educativo ha conllevado a distintas desigualdades en el diseño de trayectorias escolares y desempeño educativo. Esta estrategia trata de amalgamar distintos ejes. Sin embargo, una de las principales críticas es que no pone un margen de acción, sino que se emiten ciertas recomendaciones, pero no se ha visto cómo se ha aplicado realmente más allá de estos programas de becas. Como ya lo mencioné también, ante lo sorpresivo de esta pandemia se han profundizado las brechas en el acceso a todos los recursos digitales, esto aunado a las condiciones físicas de las viviendas, el acceso a internet, la luz eléctrica. Un tema que también me pareció bastante interesante es la alimentación de los jóvenes, porque en muchas universidades se tienen subsidios para poder brindar este servicio, y muchos de ellos sin trabajo, muchos de ellos se quedaron, incluso aquellos que vienen de fuera y que se instalan en espacios o departamentos cercanos a la universidad, pues se vieron con mayores dificultades, sobre todo para poder mantenerse y cubrir esta parte tan importante que también es la alimentación. Muchos de ellos regresaron a sus casas con sus familias, pero sin duda ahora va a ser todo un reto el hecho de que ellos regresen, vuelvan a encontrar esos espacios de vivienda y que cubran todas sus necesidades básicas, sobre todo porque algunos es necesario que trabajen para cubrir sus estudios. También muchos de ellos tienen la carga del desarrollo de tareas domésticas, el cuidado de familiares enfermos, que es algo que también se reconoce. Durante esta pandemia hubo familias enteras que se enfermaron y a veces los más jóvenes fueron quienes se dedicaron no solo a mantener a sus familias, sino también a cuidar a sus familiares enfermos. Entonces, muchos jóvenes se encuentran en una situación de vulnerabilidad que, bueno, a largo plazo va a tener muchos efectos, va a impactar en su calidad de vida, en su desempeño, en el desarrollo de su trayectoria educativa y en los logros académicos. El reto también va a ser integrarlos ahora que regresemos a clases, porque sin duda alguna también el hecho de que estemos trabajando en línea para ellos ha representado una oportunidad para poder trabajar, para poder adquirir ciertas competencias que el mercado laboral pide, y en muchas ocasiones las escuelas tienen horarios bastante rígidos que no les permiten, o tienen esta dedicación de tiempo completo que sin duda se tendrá que replantear en el sentido de que muchos jóvenes necesitan apoyar a sus familias y seguir cuidando de familiares enfermos en sus casas. Así que será importante mantener hasta cierto punto la flexibilidad, aprender lo que hemos vivido en esta pandemia y tratar de dar más espacios a los jóvenes. Por otro lado, mientras que algunas instituciones educativas facilitaron el acceso a dispositivos electrónicos, como es el caso de la UAM durante el PER, que estuvo otorgando tabletas con conexión a Internet a sus alumnos, muchas otras instituciones educativas no tuvieron este privilegio porque se encuentran enfrentando procesos de crisis, sobrellevando ya carencias tecnológicas, carencias en cuanto a financiamiento que han frenado la comunicación de estudiantes y profesores. Dentro de
este eje, que es la calidad y la inclusión, se encuentra ubicado el indicador de la cobertura, que es uno de los más representativos y que se utiliza para hacer una evaluación de este aspecto. En los años recientes se ha buscado que este indicador crezca y se ha logrado. Sin embargo, todavía sigue existiendo una escasa representación en la educación superior de la población en condiciones de vulnerabilidad, y esto se amplifica cuando se empiezan a analizar las diferencias que hay en cuanto a la ubicación geográfica. Por ejemplo, la meta de cobertura esperada para el ciclo 2020-2021 era de un 40%, se alcanzó una cobertura del 42%, es decir, se está superando esta meta de cobertura. Sin embargo, algunos autores como Mendoza analizan que este incremento en la cobertura tiene mucho que ver con las modalidades no escolarizadas, abierta y a distancia que existen en el país. Un ejemplo de ello es la Universidad Abierta y a Distancia de México, que en los últimos años ha crecido bastante, tiene muchos programas de salidas terminales y también de licenciaturas, y sin duda alguna es uno de esos ejemplos en el país que son representativos de este incremento, pero también se encuentran oferta educativa del sector privado y de muchas instituciones que empezaron a implementar estas modalidades previas a la pandemia. Pero si nos ponemos a pensar en esta cobertura, nuevamente sigue habiendo diferencias porque los estados más vulnerables en el país, por ejemplo, en cuanto a equipo de cómputo y conexión a Internet, los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, solo podemos decir que un 20% de la población que está en esta edad educativa tienen acceso a estos servicios, mientras que en Ciudad de México casi alcanza el 95%. Entonces, esta cobertura tampoco puede depender en su totalidad de estas modalidades abiertas, porque se requeriría que estas zonas rurales pudieran tener mucho mayor acceso, ¿no? Que ahí dice zonas urbanas, pero debería decir zonas rurales en el último renglón, pues este acceso es bastante escaso. Sin embargo, aunque se ha aumentado este indicador de cobertura a un 42%, esta meta todavía no es suficiente porque algunos países en América Latina se encuentran tanto en un 50% los que tienen menor cobertura como en un 80% los que la tienen muchísimo más alta. Y bueno, la NUYES plantea esta meta de cobertura esperada para 2030 en un 60%, pero sobre todo esto tendría que llegar a aquellas zonas donde se requiere más, y no solamente pensar en cobertura en educación superior, sino en reforzar todos los niveles previos para asegurar que las personas puedan acceder a este derecho que es la educación a través de los niveles previos a esta educación. Y bueno, no solamente pensar en cobertura, que también es algo que a mí me llama mucho la atención, sino también en las oportunidades que se tienen de empleo para los jóvenes que ya están siendo formados y que ahora puedan acceder a espacios con trabajos dignos en el mercado laboral. Esta es una problemática que también hay que abordar a profundidad. Durante la pandemia, instituciones como la UNAM, el Politécnico y la UAM dieron continuidad a sus procesos llevando exámenes de admisión. Se hicieron los procesos, en algunos casos a distancia, en algunos casos semipresencial o presencial, pero sin duda tampoco esto es suficiente para poder garantizar el acceso al derecho educativo o ampliar estas metas de cobertura. En este sexenio se ha implementado el llamado programa Rechazo Cero, que trata de vincular a los aspirantes no seleccionados con opciones educativas. Sin embargo, esto solamente es una orientación laboral y vocacional, donde se les, a través de la página que tienen en Internet, se muestran las distintas universidades, carreras y espacios donde ellos pudieran llegar. Algo que se busca, algo que se reconoce en la literatura académica es que en nuestro país no tenemos los jóvenes mucha libertad para poder escoger estas opciones educativas donde realmente queremos formarnos, sino que muchas veces tiene que ver más con la cuestión de cupos, donde te tocó, y ya si no te tocó en algún lado, pues tendrás que trabajar para invertir en educación privada, lo cual realmente nos aleja bastante de esta universalidad que se espera en cuanto a la educación superior. En el tema de la calidad educativa es también un concepto
que hay que abordar con bastante detenimiento, sobre todo en el sentido de las diferentes visiones que se tiene acerca del mismo, el que no se llegue a un consenso acerca de qué es calidad y de que el término se ha utilizado en distintas maneras en los instrumentos de política educativa, en las recomendaciones que emiten las instituciones. En muchos casos, este concepto de calidad educativa se vincula con el hecho de que las universidades transiten hacia esquemas tecnológicos. En otros casos tendrá que ver con el cumplimiento de indicadores y en muchos otros casos solamente se menciona calidad por incluirlo como un término que puede quedar ahí, pero aquí lo que hay que considerar es que las IES son muy diversas y no podemos a todas sujetarlas bajo un mismo estándar de calidad, dado que se encuentran segmentadas. El universo de instituciones de educación superior es bastante amplio y bueno, se reconoce que se encuentran en un sitio privilegiado aquellas que gozan de autonomía, aquellas que se encuentran ubicadas en las capitales de las entidades federativas y por otro lado se encuentran otras instituciones que están en condiciones precarias. Ejemplo de ello son las universidades interculturales y las escuelas normales. Aquí, por ejemplo, también podemos hablar del hecho de que para poder ampliar estos índices de cobertura se iniciaron con las universidades Benito Juárez, pero también fueron bastante criticadas en la comunidad académica, donde si bien podemos ver que algunos de los beneficios son el estar adaptadas a las necesidades de las comunidades y sobre todo pensadas hasta cierto punto en que pudieran responder como se espera que la educación superior lo haga, problemáticas de esos entornos. También la cuestión que es criticada es el hecho de cómo estos profesionales van a llegar al mercado laboral y sobre todo el hecho de que se estén destinando recursos a instituciones de nueva creación cuando podrían reforzarse instituciones que ya tienen infraestructura y que se encuentran en situaciones ya bastante precarias. Entonces, la calidad también es totalmente diversificada y los estudiantes también se encuentran hasta cierto punto con prejuicios y discriminación en el mercado laboral por sus universidades de procedencia. Dentro de esta pandemia existieron muchos cuestionamientos sobre la calidad de la educación a distancia, en el sentido de que si podía mantener un estándar de calidad o no. Y aquí, bueno, depende mucho de la percepción, porque como acabo de mencionar, no hay como un estándar en el que podamos encajar a todas las IES, a todo lo que se hace. El trabajo es bastante distinto y bueno, depende del diseño que se tenga. Pero estos cuestionamientos sobre la calidad pues provienen no solo de la sociedad que cuestiona, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de las universidades, sino también de los mismos estudiantes, los cuales buscan espacios para expresarse que a veces son informales, a veces se encuentran en las redes sociales y pues dentro de todo este imaginario se ha dicho mucho sobre la calidad educativa, poniendo en entredicho a las mismas instituciones. A su vez, aquí dentro de la calidad podemos reconocer el papel que tiene el sector privado, el cual también se encuentra segmentado y coexisten establecimientos pequeños e improvisados que son reconocidos como instituciones de absorción de demanda, están orientados a la docencia y otros que son de mayor prestigio y reconocimiento. Estos los incorporé en esta parte porque también en el tema de la cobertura, las instituciones de educación superior privadas tienen un papel importante, aunque en esta pandemia este sector se encuentra también en bastante riesgo debido a la situación económica. Más adelante voy a seguir tocando este punto. Ahora, en la Ley General de Educación Superior, en el artículo 71, fracción y incisos G y H, se insta a los particulares a contar con un programa de mejora continua o acreditación institucional, que también este es otro de los parámetros que en los instrumentos de política educativa se reconoce para poder medir la calidad de una institución, es decir, que ésta pues se encuentre acreditada en los programas, sobre todo de estudios. Esta es una de las innovaciones que esta nueva ley ha traído para este sector privado,
y es algo que se reconoce como un avance, aunque ciertamente hay que desglosar todavía más puntos al respecto, porque muchos particulares pues ven o han tenido quejas, han tenido críticas acerca de estas acreditaciones, precisamente porque lo ven como un negocio de las acreditadoras, de las instancias acreditadoras, donde ellas van a tener que acercarse para poder cumplir con este requisito de calidad. Pero bueno, es algo que cambia en términos de la ley anterior. Por otro lado, también en esta ley se estipula la periodicidad del refrendo del REBOE, que es algo que no se había delimitado, y se dice que es 1.5 veces la duración del plan de estudios, también para tratar de ofrecer programas de calidad para los jóvenes que se inscriben en estas opciones educativas. Y también en el artículo 72 se instituye un reconocimiento a las instituciones privadas que reúnan requisitos de calidad, pero bueno, estos requisitos de calidad, regresamos a lo mismo, tienen que ver con la acreditación de sus carreras. Así que bueno, esto también es todo un punto a explorar, sobre todo en cómo puede evaluarse la calidad en un sistema tan diverso. Otro de los ejes es el del financiamiento. Y en lo que toca hablar es acerca del presupuesto de egresos de la federación. Aquí lo que traté de ilustrar es cómo ha cambiado este presupuesto desde 2019 a 2022, únicamente para revisar cómo esto ha ido decreciendo. En 2019, en relación con el proyecto aprobado de 2018, disminuyó en un 6.2%. Y para las universidades públicas estatales cayó en un 3.2%, los fondos extraordinarios redujeron en un 43% y los recursos CONACYT aminoraron un 12.8%. Ahora, para 2020, el presupuesto ordinario para las universidades públicas no tuvo crecimiento y los fondos extraordinarios se extinguieron, lo cual también ha sido motivo de bastante preocupación porque muchos de los recursos que se otorgan a la CIE se dedican a cubrir ese gasto corriente, es decir, el pago de nóminas, servicios y gastos de consumo del sector educativo, lo cual deja muy poco espacio para poder invertir en otras cosas o destinar a otros programas. Ahora, en términos de pandemia, va a ser muy necesario que se destinen recursos para poder recuperar, por ejemplo, aquellos estudiantes que pues decidieron abandonar sus estudios, cómo se va a hacer, recuperar proyectos de investigación y muchos otros temas que van a quedar pendientes con la pandemia, por lo cual es necesaria una reestructuración en la distribución del recurso. Para 2021, estos fondos pues siguen la línea de sus predecesores. La NUYE señala que el incremento anual del presupuesto fue inferior a la inflación, dejando de lado factores que son importantes como el crecimiento de la matrícula, el incremento de la plantilla académica y administrativa y la expansión territorial de los servicios educativos. Esto por la obligatoriedad que se le dio en la reforma al artículo 3º constitucional, donde se busca que pues incremente este indicador de cobertura y hay un acceso universal a las instituciones de educación superior. Por otro lado, en el presupuesto de egresos de la Federación de 2022, que es el que recientemente está aprobado, se sigue acentuando este rezago y la falta de inversión en este sector estratégico, es decir, aumentó solamente 0.6% respecto del 2011. Y bueno, algo que también es necesario retomar es la inversión para la ciencia, la tecnología y la investigación, que representa un 0.2% del PIB. Para poder hacer un comparativo, en países desarrollados, este PIB representa del 2 al 4% y lo que sería deseable es por lo menos un 1%. Sin duda alguna, la inversión en ciencia, tecnología es fundamental para poder hacer desarrollos, sobre todo ahora para tratar de recuperarnos de esta pandemia. La investigación ha sido fundamental en el desarrollo de vacunas, en la atención médica y en muchos otros sectores. Ante este panorama en el financiamiento, se han recrudecido los problemas para distintas universidades que ya se encontraban en situación de crisis previo a la pandemia y que ahora se encuentran con la necesidad de tener recursos adicionales
para su rescate económico y su viabilidad. A su vez, se requieren recursos para materializar esas modificaciones que han sido realizadas al artículo 3º constitucional en términos de obligatoriedad y gratuidad. En el PEP del 2021 no se identifica, ahí debería de decir 2022. No se identifica el Fondo Federal Especial establecido en la nueva Ley General de Educación Superior, que ha sido una de las críticas más recientes, porque ¿cómo es que se pueden entonces asegurar los recursos suficientes y necesarios para poder incrementar la matrícula y para poder asegurar este derecho? Señala Moreno y Cedillo que si bien se identifica un programa etiquetado en la subfunción como otros servicios educativos y actividades inherentes, denominado 010, servicios de educación superior y posgrado, no queda claro si se refiere a ese fondo especial que se ha instituido desde la Ley General de Educación Superior para poder cumplir con este derecho, y que sí se establecía en un apartado especial que tenía que recuperarse en este PEP del 2022. Por otro lado, y también es interesante mencionar las preocupaciones que hay sobre la sostenibilidad del sector privado ante una posible caída de la demanda debido al descenso de los ingresos en la sociedad y también los escasos mecanismos de financiamiento que ayuden a subsanar la situación, sobre todo en las instituciones más precarias, en aquellas que absorben la demanda, dependen totalmente del ingreso que se tenga a partir de las colegiaturas, y muchas de ellas se encuentran en situaciones bastante críticas, sobre todo porque al no poder tener capacidad económica también para invertir en cuestiones, por ejemplo, de publicidad, aquellas que son más grandes, aquellas que tienen la facilidad de plantear descuentos, planes de financiamiento, han acaparado la matrícula de las que son más pequeñas, y esto las ha llevado casi al punto de la desaparición, lo cual, como mencioné, tiene mucho que ver también en cómo vayan a impactar en un futuro los índices de cobertura, porque en muchas comunidades, regiones, localidades donde se posicionan estos sectores, se forma pues un conjunto de instituciones donde está cambiando mucho las preferencias de quienes consumen estos servicios, y donde a veces prefieren, por cercanía, por el hecho de que no tuvieron un acceso en alguna de las instituciones públicas reconocidas de la zona metropolitana, ellos empiezan a evaluar la calidad de las instituciones que se tienen, y se crea pues como un pequeño mercado donde lo que más importa son las cuestiones de reputación y cómo se perciban ante la sociedad. Entonces, muchas, aunque son pequeñas y forman parte de estas opciones de absorción de demanda, ya son vistas como de élite dentro de las pequeñas comunidades, y aún así hay mucha competencia por la matrícula. Se prevé que las instituciones privadas tengan un mayor impacto en sus ingresos y márgenes operativos, lo que puede generar dificultades para mantenerse en el mercado. Esto depende mucho de cómo están enfrentando la disminución en sus ingresos, ya sea a través de fusiones, adquisiciones o procesos de integración horizontal, incluso aquellas estrategias que puedan implementar para recuperar la cartera vencida, promociones, facilidades de pago o incluso becas. Pero bueno, en estas instituciones, sobre todo hablando, y puede ser incluso de las que están denominadas como de élite o las de absorción de demanda, muchos estudiantes también abandonaron sus trayectorias educativas porque lo que percibían como un servicio no era lo que ellos necesitaban en ese momento. El disgusto por las clases a distancia, el hecho de que pensaran que estas clases son o deberían de tener un costo más económico de lo que representa, para muchos directivos de estas instituciones ha sido un reto, porque aunque a este tipo de instituciones la pandemia no las tomó tan por sorpresa, porque muchas ya estaban desarrollando innovaciones tecnológicas y planes y programas para trabajar a distancia, el costo es más alto comparado con un curso presencial, y la percepción que se tenía de ellos era de una calidad baja. Por lo tanto, los estudiantes no querían, bueno, aquellos que tienen estas capacidades económicas para ingresar en este sector, no querían pagar
por esta innovación tecnológica, por el servicio que se daba, y muchos abandonaron sus estudios, pero lo que realmente es preocupante es aquellos sectores que son más vulnerables y que dentro de las comunidades buscan estas oportunidades en las universidades de absorción de demanda o incluso en aquellas de élite cuando tenían programas de becas y ya no pudieron cumplir con los compromisos que esta pandemia representó y los que tienen con la institución educativa. Algo también que está creciendo y que decidí ponerlo también en este apartado es el hecho de que la educación virtual se ve como un nicho de mercado y hay distintos proveedores privados ofreciendo educación, lo que pone muchos cuestionamientos sobre las universidades públicas en el sentido de este desfase que hay entre los conocimientos que se obtienen en la universidad y los que son en muchas ocasiones necesarios en el mercado laboral. Y bueno, pues pone ahí como en cierto entredicho esta función social que tienen las universidades, que realmente es de servicio a la sociedad y no como donde la educación sea vista como un producto que pueda venderse en el mercado o que las mismas universidades estén al servicio del mercado. En el caso de las instituciones educativas privadas, a través de distintas reuniones que tuvieron los directivos, tomaron decisiones de que para mantener su mercado debían de adaptarse muchísimo más a lo que se estaba solicitando en el mercado laboral. Y esto también ha hecho cambiar bastante las decisiones que toman los individuos al momento de adherirse a una institución de educación superior. En el caso de la educación superior pública, pues el hecho de que exista esta educación virtual como un mercado, es decir, donde muchas plataformas empiezan a vender cursos en líneas, hay muchos ejemplos, Creana, Doméstica, entre muchos otros, y ahora venden también, por ejemplo, microespecializaciones o especializaciones que se cursan en 3 a 6 meses y que tienen un costo bastante alto, pero que buscan responder precisamente a esta demanda tanto del sector estudiantil como del mercado laboral, y es un nicho que va a ir en crecimiento. Esto se suma, por ejemplo, también al surgimiento, aparición de las llamadas universidades corporativas, que surgen a partir de empresas que buscan formar personas a través de competencias ya especializadas. Entonces, hay un debate bastante interesante en la comunidad académica sobre hacia dónde vamos, qué es lo que va a suceder en un futuro y también cómo las universidades públicas tienen que adaptarse sin perder esa función social que las ha caracterizado a lo largo de los años. Algunas conclusiones acerca de todo esto. En primera instancia, en cuanto a las funciones sustantivas, no hay duda de que en este panorama pues hay bastantes desafíos, hay muchas transformaciones y estas transformaciones son necesarias para la pervivencia. Ahora buscamos regresar nuevamente a nuestras actividades, a la presencialidad, pero sin duda hay que recuperar todos los aprendizajes previos, los avances que se ha tenido, por ejemplo, el hecho de que podamos estar conectados en distintos lugares, tomando cursos de formación en distintas universidades, no solo de México, sino de otros países, el que podamos establecer redes académicas en todo el mundo. Esto sin duda ha sido una ventaja y hemos aprendido a utilizar diversas formas para comunicarnos, diversas herramientas para crear materiales para los estudiantes, entre otras cosas. Y hay que recuperarlas y también pensar en este escenario de transformación. Sobresale el caso de la docencia, la transición a los modelos a distancia, para que estas innovaciones puedan ser efectivas. Sin duda alguna se deben aminorar previamente todas las brechas que hay para tratar de garantizar la igualdad en el acceso de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Aunque instituciones, por ejemplo, como la UNAD, a través de estos servicios que brinda a distancia, podemos decir que ha contribuido en este indicador de cobertura, como ya se mencionó, en aquellos lugares o en comunidades que tienen situaciones de vulnerabilidad, va a ser bastante difícil que alguien diga, bueno, sí, voy a tomar una carrera en línea, ¿no? Entonces, hay primero que reforzar niveles previos y tratar de mejorar la situación.
Por otro lado, dentro de los aspectos pedagógicos, va a ser muy importante afrontar los efectos que ha tenido el abandono escolar y bueno, la recuperación de los aprendizajes una vez que los estudiantes se reincorporen a las actividades de manera regular. Para mí también es muy importante pues la recuperación de ese tejido social que se tenía previo a la pandemia, las relaciones sociales. Por otro lado, es importante no dejar de lado esta cuestión tecnológica y seguir ampliando el acceso tecnológico que se tiene para docentes, para estudiantes y dar movilidad a todos los aprendizajes que se han tenido, a las experiencias que se han obtenido y seguir manteniendo estos esquemas que a distancia han funcionado bastante bien, recuperando precisamente aquellos aspectos favorables en la presencialidad. Por otro lado, el personal docente y educativo necesita apoyo y formación para el aprendizaje socioemocional, que es algo que también se reconoce, entendiéndolo como una dimensión central del proceso educativo que debe ser desarrollado transversalmente. En muchos casos, los estudiantes se acercan a nosotros, pues a veces porque tienen algún problema, a veces para contarnos alguna situación por la que están atravesando. Y hoy en día es fundamental no solo toda esta cuestión de formación que impacta en el currículum, sino aquellas situaciones transversales como esta comprensión hacia la importancia que tiene la salud mental, el desarrollo socioemocional y muchas otras. También, bueno, aprovechar los aprendizajes que se han obtenido para transformarlos en innovaciones educativas. En cuanto al uso de la tecnología, algo que también queda a discusión dentro de todo este panorama es la incorporación de las grandes corporaciones en el escenario público. En este caso, estas grandes empresas, como hoy estamos utilizando Zoom, se utiliza Google Classroom y demás, en muchos casos incluso hasta redes sociales, pero esto a su vez pudiera tener ciertos efectos perversos por la situación de los algoritmos que manejan para la obtención de datos estas grandes corporaciones y que después son utilizados en forma de publicidad en este escenario del capitalismo de vigilancia. Y bueno, pues ahí habría que establecer ciertos lineamientos sobre qué se está haciendo con la información, con los datos obtenidos y si esto va a tener un manejo lucrativo que que a lo mejor no esté tan visible, pero que esté influyendo en cómo se comportan las poblaciones académicas estudiantiles dentro de las redes sociales. También por otro lado, sobre los temas pendientes en esta agenda de la educación superior, es necesario replantear este concepto de calidad, que no quede solamente como algunos o estas acreditaciones o el hecho de que se quiera encasillar a todo el sistema en un mismo concepto, sino que esto se pueda adaptar de modo que se pueda reorientar la política educativa y que se tengan conceptos que ayuden a poder llevar a cabo acciones para mejorar la situación en universidades que se encuentran en condiciones precarias atendiendo estas particularidades del sistema. Por otro lado, en cuanto a la cobertura, aunque se presentan avances, sin duda alguna este indicador va creciendo. Bueno, hay que desglosar bien hacia dónde se está yendo y se deben emprender acciones de recuperación, sobre todo en las zonas geográficas que sufren mayor vulnerabilidad para garantizar esta universalidad que propone el artículo 3º constitucional. A su vez, es necesario utilizar las fortalezas que representan los modelos de educación a distancia, siempre y cuando se garanticen las condiciones de equidad en el acceso. Por otro lado, en cuanto al financiamiento, este es un tema también bastante delicado. Las CIE se van a encontrar en una disyuntiva acerca de que, pues, en algún momento se van a tener que generar ciertas vías de financiamiento a través de las funciones sustantivas, por ejemplo, la vinculación, a través de la cual se puedan establecer lazos de colaboración con otros actores y que esto a su vez permita acceder a ciertos recursos, o bueno, que al mismo tiempo también se puedan desarrollar proyectos que respondan a las necesidades, retos y problemáticas que tiene la sociedad a partir de la innovación y la transferencia tecnológica, que se ve como una vía de salida, porque sin duda
poder subir los presupuestos a través del PEF va a ser algo bastante difícil, sobre todo en este contexto de crisis que ha dejado la pandemia. Por último, la pandemia ha sentado un precedente en el manejo de las crisis y de los obstáculos al acceso de la educación superior. Creo que a partir de todo lo que hemos vivido, es imprescindible que se anticipe cualquier tipo de riesgo y que se traten de implementar medidas para reducir los efectos que estas situaciones puedan tener o que puedan generar un conflicto y que impidan la continuidad de las actividades universitarias. Imaginar cualquier tipo de escenario, por ejemplo, uno en el que no tengamos acceso a la conexión a Internet, ¿qué haríamos como IES, sobre todo para comunicarnos con los estudiantes? Hoy estamos demasiado adaptados a toda esta parte, pero imaginemos que algo así pudiera suceder, ¿qué es lo que haríamos? Reconocer también, ya por último, que la autonomía ha sido fundamental para que las instituciones de educación superior tomen decisiones sobre cómo gestionar la crisis, salvaguardar a sus comunidades, recuperar sus calendarios escolares, plantear actividades culturales, deportivas. La autonomía es algo que tenemos que defender y que ha sido uno de los pilares de las instituciones de educación superior a lo largo de los años. Por mi parte, sería todo. Bien, doctora Lorena Aritay, le agradecemos mucho su excelente conferencia. Ha estado muy, muy interesante por múltiples cuestiones, entre ellas porque ha hecho un recorrido histórico, ¿no?, de cómo se ha enfrentado la pandemia, por un lado, desde la perspectiva de las instituciones de educación superior, eso por un lado, y por otro lado, cuáles son los efectos que hemos vivido en esta pandemia con respecto a la educación, y también el otro efecto importante, o el otro aspecto importante, son los retos, ¿no? Los retos que tenemos que enfrentar como sociedad, ¿no? Entonces, ha planteado con múltiples perspectivas este análisis de la educación superior en México, lo cual me parece muy valioso y de lo que se puede aprender mucho, sin lugar a dudas. Entonces, le pedimos a Montserrat o a Diana, por favor, que si es que hay preguntas del público que nos está viendo en las redes sociales, las formulen. Gracias. Claro que sí, tenemos varias preguntas del público en Facebook. Y bueno, Ana Moreno pregunta: buenas tardes, doctora. En su opinión, ¿qué tipo de apoyo se tendría que dar a los alumnos para no desertar en los estudios? Ya que, como usted decía, hay más factores que dificultan una continuidad. Anayeli Martínez: ¿cómo afectará esta pandemia a los próximos egresados en el mercado laboral, perdón? Xochitl García: sabemos que la pandemia cambió todo nuestro sistema educativo, teniéndonos que adaptar a un tipo de modalidad diferente y por ende un cambio en nuestro entorno. ¿Qué consecuencias se verán ahora en esta modalidad mixta? Y al implementar este tipo de modalidad, ¿se tuvo en cuenta todos los factores que pueden llegar a afectar a los estudiantes universitarios? Carlos Antonio Ramírez: ante la necesidad del uso de medios digitales, ¿qué medidas y apoyos deben brindar las instituciones educativas a los profesores para que puedan desarrollar materiales de calidad e interés para los alumnos? Diana García: nosotros como sociedad, como alumnos a punto de egresar, ¿cómo podemos contribuir ante las nuevas generaciones debido al impacto de la pandemia? Y por último, Alex Yes: interesante conferencia. ¿Qué estrategias tendrían que implementar las universidades para subsanar todos estos efectos post-pandemia en las nuevas formas de aprendizaje? Son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, Monse. Doctora Lorena, por favor, si nos hace el honor de responder. Muchas gracias por sus preguntas, son bastante interesantes y abren más espacios para poder reflexionar sobre este tema. En cuanto a la primera pregunta que tengo aquí anotada acerca de qué tipo de apoyo se debe dar a los alumnos para que no abandonen,
Creo que algo que es bien importante, y lo estaba yo comentando ayer con mis alumnos de posgrado, es muchas veces el poder tener cercanía con los estudiantes. Creo que para mí es fundamental. Yo no sé de manera institucional a cuántos de ustedes ha podido haber un acercamiento por lo menos para preguntar cómo están. Si bien ha habido varias consultas que se han hecho de forma masiva, se han hecho varios estudios sobre cuáles son esas opiniones de la comunidad estudiantil. Yo creo que la cercanía que podemos tener profesores, coordinadores y demás instancias académicas es fundamental. A veces cuando se acercan a nosotros como profesores, yo entiendo la responsabilidad que tenemos, a veces hasta poder ofrecer cierta orientación, el hecho de preguntar cómo estás, tienes algún problema, te puedo ayudar en algo, el hecho, por ejemplo, de acercarte y preguntarte por qué no enviaste tu actividad. Y en muchos casos me dicen, pues es que él no tenía ningún crédito en mi celular. Están viviendo situaciones de conflicto y yo creo que por ahí se puede empezar, por darle voz a las comunidades universitarias, a los estudiantes y poder hacer un reconocimiento de sus necesidades, mucho más allá de estas encuestas que si bien nos van a decir ciertos factores, van a evaluar de forma cuantitativa. Creo que también poder escuchar de voz propia cuál ha sido su experiencia, eso puede ayudar bastante para no abandonar los estudios. El brindar también una orientación acerca de lo laboral creo que también apoya mucho y eso precisamente se relaciona con la siguiente pregunta que tengo aquí acerca de cómo afecta a los egresados todo lo sucedido en la pandemia en el mercado laboral. Actualmente poder hacer un análisis de esto es bastante complejo porque desde los organismos internacionales, desde la voz de muchos empresarios, no sé si esto sea tan válido de decir, pero se está solicitando cada vez más un crecimiento en competencias. Y yo aquí tengo una opinión, pues como entre sí competencias, pero también competencias como, ¿no? No podemos solamente formar para que se pueda ejecutar alguna tarea en el mercado laboral, porque hacia eso van las competencias, sino que también tienen que ser competencias que no sean solamente vacías. Yo no puedo decirles como estudiantes, vamos hacia las competencias, vamos a aprender todo lo que tenga que ver con determinada competencia para que podamos tener mayor efectividad en el mercado laboral, sino que aprendamos a saber hacer, sí, pero también con un espíritu crítico, con conciencia, con una claridad también de servicio social, que es lo que las universidades públicas nos están formando, ser críticos y emitir acción. Entonces, sí afecta en el mercado laboral porque en diversos estudios académicos se reconoce el que pueda haber cierta discriminación por los conocimientos que en el mercado laboral pudieran pensar que hacen falta, pero pues obviamente esto va a afectar. Por ejemplo, el hecho también de que muchos hayan egresado, ya estén obteniendo sus títulos y haga falta práctica, haga falta convivencia social, esas llamadas competencias transversales que también se deben de aprender en la convivencia. Creo que eso pudiera ser posibles afectaciones. Pero sin duda, yo creo que también recae mucho en todos los actores de la comunidad universitaria que estamos haciendo para poder subsanar estos efectos, ¿no? Creo que si a lo mejor en algún curso que estamos tomando no podemos obtener todo lo que nos es necesario, creo que hay más alternativas. Y eso también va relacionado con la siguiente pregunta que anoté aquí acerca de qué consecuencias tiene esta modalidad mixta, que es hacia la que ahora se busca transitar. Y bueno, esta modalidad mixta yo creo que habría que definirla muchísimo más. En la figura de los planes de estudios de la UAM no está como tal marcado en muchos casos que sea a distancia, por lo menos en administración en la UAM Iztapalapa es totalmente presencial, no hay marcada una figura a distancia. El hecho de que ahora se esté proponiendo esta modalidad mixta es una manera de ir paulatinamente regresando, pero bueno, si me preguntan en estas consecuencias de efectos inmediatos, pues yo puedo pensar que va a haber ciertos conflictos entre los horarios que los estudiantes puedan tomar, porque habrá, ya estoy yo viviendo el caso con mis estudiantes, hay algunos que ya están yendo a presencial y es difícil que puedan llegar debido a los largos traslados que hacen
Muchos vienen, por ejemplo, de Amecameca, que es de Iztapalapa, muchos vienen de Valle de Chalco, de Tlalmanalco, de zonas pues donde se hace más de hora y media para poder llegar a la universidad. Entonces, si teníamos horarios de continuo, cuando estás tomando una clase presencial y ahora pues tienes que regresar rápido a casa porque hay otra que es virtual, va a haber algunos conflictos que yo creo que se van a poder ir resolviendo conforme pase el tiempo. Yo no creo que haya consecuencias negativas si es que se tienen, digamos que ciertas condiciones flexibles para poderse llevar a cabo, el hecho de que podamos seguir compartiendo espacios como este en línea y de que lo podamos combinar con actividades presenciales que son muy necesarias. Creo que eso va a fortalecer mucho a cómo estamos visualizando la educación, porque ya no vamos a tener solamente clases tradicionales donde estamos conviviendo, bueno, unos con otros y el profesor dicta toda la clase, sino que ahora seguramente vamos a ver la intrusión de distintas herramientas pedagógicas, vamos a ver videos, las estrategias de gamificación que hoy son bastante comunes para poder cambiar estos procesos educativos y se están utilizando en distintas instituciones. Por otro lado, esta pregunta también es bastante interesante acerca de qué medidas se deben de tomar para crear materiales de calidad que sean interesantes, relevantes para los estudiantes. Eso también es todo un reto y yo sí creo que las universidades, aun con las limitaciones que tengamos en cuanto a presupuestos y demás, debemos de tomar más tiempo para poder crear materiales que sean útiles para los estudiantes. Tenemos toda una bibliografía en cada curso que está destinada, pero también tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades, a cómo estamos adaptándonos a un medio digital con distintas formas de creación de contenido. Y creo que la UAM debe también tratar de entrar en este tipo de adaptación hacia generar materiales que realmente sean relevantes para las nuevas generaciones, a lo mejor que tengan muchísimo más que ver con videos, con audios y con creación como tal de contenido digital para las redes sociales, que también puede beneficiar mucho en cuanto al conocimiento, cómo se difunde el conocimiento. Hay canales bastante interesantes de YouTube que son esfuerzos propios que hacen muchos estudiantes universitarios donde dan a conocer temas que al menos para otras disciplinas, como en mi caso que es de ciencias sociales, son bastante llamativos y son formas divertidas, son formas actuales de acercarse a los jóvenes hoy en día y creo que sería una buena manera de poder emprender. Sobre todo que estos materiales realmente sean de calidad y que no pierdan vigencia. Por último, ¿cómo subsanar los efectos o qué estrategias se pueden crear para subsanar los efectos de la pandemia en la universidad? Yo lo que pienso es que primero debe de haber un diagnóstico. Como bien ya lo mencionaba, aunque hay distintas encuestas de percepción y muchas otras, estos efectos se van a seguir viendo a largo plazo. Hoy apenas vamos regresando a las instituciones, pero creo que en cuanto las actividades se sigan recuperando, vamos a darnos cuenta de muchas cosas que no habíamos visualizado, tanto en esos análisis estadísticos y muchas otras que tienen que ver con cómo estamos reforzando el tejido social. Entonces, identificar estos efectos va a ser pues nuevamente un reto, pero la universidad debe de estar muy pendiente en todo momento de hacer diagnósticos que puedan generar estrategias que ayuden a su comunidad. Ok, doctora Lorena Aritay, muchas gracias por sus excelentes respuestas. Sin duda es un tema apasionante. Usted es especialista en educación, me consta desde las tesis de maestría y doctorado son muy buenas y bueno, y muchos años después ha seguido trabajando la temática. Se me olvidó mencionar que usted pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ¿verdad? Como sí. Candidata, muchas felicidades, es una doctora joven y ya con una trayectoria importante. Se nota la línea de investigación, luego abre muchísimos temas para reflexionar, ¿no? Desde la violencia, la precariedad, con respecto a estos instrumentos tecnológicos, conexión o no, el hacinamiento en casa, la falta de pues, bueno, obviamente no había ni siquiera planeación. Nos agarró una pandemia así y pues, todos a casa y todos a dar clases en plataformas que ni teníamos los dispositivos
ni teníamos los conocimientos, ni los jóvenes lo tenían, ¿no? Ahí nos quedó claro, nos tocó muchas veces ver durante las clases que no sabían compartir pantalla, ¿no? Ya sea en Meet, Zoom o lo que fuera, ¿no? Classroom, no podían hacerlo. Entonces, y estos otros temas ya muy profundos, ¿no? De qué es la calidad, qué son las competencias, cómo se puede hablar de calidad, en un nivel como las competencias para qué y para quién, ¿no? Es otro debate también muy interesante. La cobertura de la educación, un gran atraso, ¿no? 42% frente a otros países que tienen el 80% de cobertura. Y bueno, ¿qué implica la cobertura también, ¿no? Esta distancia, ¿no? Y remota. Y ahí viene otro debate, más allá de la calidad, podría ser, habría que estar replanteando, teóricamente, digo, yo no soy experto ni mucho menos, pero sí habría que replantearlo en el sentido de qué tipo de educación se está dando, ¿no? A través de estas ideas de remota y a distancia, ¿no? Puede tener su efecto positivo, pero también puede ser como una cuestión que encubra una falta de una educación presencial, ¿no? Y no sabemos realmente qué tan buena puede ser esta educación a distancia, que es una buena apuesta y es una apuesta que se nos impuso, pero que sería bueno también, bueno, y lo van a hacer ustedes los especialistas y las especialistas van a evaluar este tipo de conocimiento, ¿no? Que se ha impartido. Incluso las capacidades que tenemos los profesores, ¿no? Que no son muchas, bueno, por lo menos yo no creo tener muchas capacidades por estos medios y se vuelve muy, muy interesante todo este debate que usted ha planteado, doctora. Pues no nos queda más que, en principio, agradecerle a usted su amable presencia aquí, ¿verdad? Gracias por esta disponibilidad a ser ponente, dar una conferencia magistral, doctora Lorena Aritay. También le agradecemos mucho a Montserrat, que está por aquí, a Diana, que se desconectó, son parte del equipo de trabajo. Sin ellas, estas actividades, hola Monse, sin ellas este tipo de trabajos no podrían realizarse, son el soporte técnico, humano, logístico de todo esto. El profesor Félix, también del Departamento de Administración, es parte del soporte técnico y humano que hace posible este trabajo del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas en conjunto con el posgrado de Estudios Organizacionales. He de decir que hoy es la última conferencia del año que convocamos nosotros. Es también el fin de este ciclo, ¿no? Que mencionaba, las respuestas gubernamentales, empresariales y ciudadanas ante la pandemia del COVID-19. Participaron varias doctoras y doctores, los menciono rápidamente porque hay que agradecerles a la doctora Rosilú Ceballos, al doctor Jaime Ramírez, doctor David Cruz, la doctora Anaí Gallardo, el doctor Alejandro Espinosa, el doctor Ángel Virgen, la doctora Susana García, la doctora Lorena Aritay, que aquí nos acompaña, y su servidor, ¿no? También estuvimos intentando compartir un poco de nuestras investigaciones, de nuestras reflexiones sobre estado de calamidad, dice el filósofo camerunense Aquiles Membe, que se nos impuso con la pandemia. Ya la doctora Lorena Aritay ahorita hablaba de situaciones trágicas, ¿no? En los alumnos, pérdidas de familias completas, necesidad de trabajar, necesidad de cuidar a enfermedades a enfermos familiares que quedaron muy, muy dañados con esta pandemia. Entonces, sí, hemos estado trabajando contra viento y marea en esta modalidad a distancia. Tiene sus ventajas, pero bueno, se nos impuso y la UAM ha intentado dar respuesta a esta situación, pues con las nuevas circunstancias, pláticas y clases y reuniones vía Zoom y Meet, todas esas redes raras para mí. Muy bien, he de anunciar desde el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, en conjunto con el posgrado de Estudios Organizacionales, que tenemos ya programados algunos trabajos para el próximo año. Iba a compartir mi pantalla, pero anda fallando mi computadora, que es parte de lo que decía la doctora Lorena Aritay. No teníamos equipo, y aunque tuviéramos un equipo relativamente bueno, después de casi 2 años de trabajo así remoto, pues sí ha sufrido un deterioro importante de los equipos que tenemos, ¿no? Entonces, nada más los menciono. Tenemos un ciclo de conferencias intitulado La crisis del cambio climático y los discursos de sustentabilidad, desafíos a las ciencias sociales, económicas y administrativas, el cual empieza el próximo enero y ya los tendremos, nos estaremos comunicando con ustedes vía redes sociales del Departamento de Administración
y también vía correo electrónico para que asistan a oír a nuestros excelentes conferencistas, ¿no? También tenemos otro ciclo de conferencias intitulado El Estado que necesitamos después de la pandemia, también inicia en enero, y tenemos programado un homenaje al doctor Enrique de la Garza, quien lamentablemente falleció este año, y en el siguiente trimestre, que empieza en marzo, se le hará un homenaje con una serie de invitados e invitadas que den conferencias magistrales sobre la temática que trabajaba el doctor, que indudablemente es especialista en sociología del trabajo, ¿no? Entonces, no sé si la doctora Lorena Aritaí quiera comentar algo más ya para cerrar este ciclo y aparte su excelente conferencia. Muchas gracias. Pues solamente reiterar el agradecimiento también a quienes nos acompañaron a través de Facebook. Su participación es muy importante, es muy enriquecedora. Gracias también por las preguntas que hicieron y gracias también a quienes estuvieron aquí en el apoyo técnico, porque bueno, sin duda, sin ese apoyo este tipo de conferencias no podrían realizarse. Y pues gracias al doctor Carlos Juan por la iniciativa de este ciclo de conferencias que hoy se cierra, que ha aportado mucho a través de los distintos ponentes y de los distintos espacios que se han abierto para el debate y la reflexión. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues un abrazo a las alumnas, a los alumnos, a las profesoras, los profesores, colegas que nos están viendo por las redes sociales. Seguimos trabajando y hasta luego a todos y todas. Buenas tardes.